Estamos llegando al final de esta semana de oración. Vive la Fraternidad, segunda semana de oración del año 2020. El artículo para el día de hoy fue escrito por el pastor Óscar López. Para quienes no le conocen, Óscar es el presidente de la Unión Adventista Española. Y el título del artículo es Hermanos por Adopción. Un título muy sugerente, muy interesante. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Gabriel. Un placer estar aquí contigo. Muy bien. Dentro del tema que has escrito, el artículo que has escrito, comentas algo interesante y explicas y comentas acerca de la demora de la segunda venida de Jesús. ¿Podría explicarnos un poco más acerca de esto, Óscar, que es interesante? Sí, en la introducción del artículo, pues lo que presento es que en realidad la promesa de que él iba a volver fue hecha ya hace pues 2000 años, ¿no? Y la promesa que Jesús hizo de volver la vinculó con el hecho de ir a preparar un lugar para nosotros. Y sabemos por la Escritura, y lo creemos así, que Dios es capaz, en su poder creador, de crear un mundo con todos sus aspectos y detalles en 6 días. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, si tardó 6 días en hacer el mundo, ¿por qué tarda 2000 años en preparar lugar para nosotros? Entonces, lo que yo planteo, y creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo, y es una reflexión que nos deberíamos hacer, es que si tarda no es tanto por lo que Él está preparando, sino por lo que le está costando prepararnos a nosotros. El ser hijos o hermanos por adopción significa o implica una obra espiritual en la que el Señor está preparándonos, preparando a un pueblo, preparando a su gente, transformando, gestionando, santificando, para que algún día podamos estar con Él. Entonces la demora tiene mucho más que ver con nosotros que con Él, ¿no? Si por Él fuera, ganas y deseo de volver tiene, Seguro. pero sigue con paciencia trabajando en nosotros, sabiendo que, bueno, ese día llegará, ¿no? Pero sí, hay una demora porque el Señor quiere ver en nosotros un carácter que quizás todavía no ve, ¿no? Muy bien. Gracias, Óscar, por explicarnos un poco más acerca de este tema tan interesante. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿O qué implica ser hijo de Dios? Pues es una buena pregunta. En realidad hay una gran diferencia entre ser criatura, y todos lo somos creados, y ser hijo. Hay una gran diferencia. Y es que, como dice el título del artículo que estamos comentando para este último día de la semana de oración, somos hijos por adopción, lo cual implica bíblicamente pues varias cosas, ¿no? Y me gustaría compartir, si te parece, Gabriel, algunos pasajes, ¿no? que podremos leer también en el artículo, ¿no? Pero mirad cuando dice, pero mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, la primera cosa que implica el ser llamado hijo de Dios es aceptar ese amor. Tú no puedes ser llamado hijo si no tienes una relación de amor con el Padre. Otro texto que conocemos muy bien en el contexto de Juan 1, en la introducción que Juan hace del Evangelio, él dice, vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron, vino a lo que era el mundo no lo conoció, pero a los que lo recibieron, a los que creyeron en él, dice que le dio el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ser hijo de Dios implica recibir a Jesús y creer en él. ¿Qué Muy más bien. implica? Si leemos en Romanos, aquí tengo la Biblia, en el capítulo 8, es muy bonito porque en el texto de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, Gabriel nos dice, mira qué interesante, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué implica Interesante. ser guiado por el Espíritu? Así que es recibir su amor, es creer en Él, es recibir a Jesús en nuestra vida, es ser guiado por el Espíritu. No es algo tan automático como que si existo ya soy hijo de Dios. Ahí me Yo surge soy una pregunta. criatura. Sí, dime. Ahí me surge una pregunta. ¿Ser hijos de Dios es algo que recibimos o que somos? Sí, sin duda, por lo que estamos viendo en la Escritura, es algo que somos. Hemos sido hechos hijos de Dios. En Mateo 5, por ejemplo, mira qué interesante, en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, es muy interesante cómo Jesús plantea esta situación. Mira qué bonito es cuando dice, déjame que lo encuentre,
bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En cada texto nosotros vemos que hay una progresión. No es algo con lo que ya nacemos, sino algo que recibimos, algo por lo cual somos adoptados. Es precioso pensar que Dios como Padre nos ve como hijos a los que Él desea adoptar dentro de su familia. Elena White, en una cita muy interesante que vamos a compartir en el artículo, dice: al vincularse con Cristo, los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser en verdad dignos del título de hijos de Dios. Es interesante, Gabriel, porque dice al vincularse con Cristo. Claro, es que si comparamos el carácter, la misericordia, el amor, la paciencia, la bondad de Jesús con lo que somos por naturaleza, lo que Pablo llamará la carne, pues hay una gran diferencia. En cambio, cuanto más tiempo pasamos con Jesús, pues más nos acabamos pareciendo a Él. Y este es el motivo por el cual invitamos a la Iglesia a reflexionar sobre qué lindo es el privilegio de haber sido adoptados como hijos. Y si hijos, pues también hermanos, ¿no? Porque interesante. En realidad el Padre es el mismo, ¿no? Así es. Y una última pregunta. Quizás esta es de tipo práctico. ¿Qué implica, qué significa, qué aporta el hecho de ser adoptados como hijos de Dios en nuestra relación fraterna en la iglesia? ¿Qué debería aportar? ¿Cómo deberían ser nuestras iglesias al entender ese concepto de que somos adoptados como hijos de Dios? Se me ocurren varias cosas que podríamos comentar, pero por no salirnos demasiado del artículo, diremos que, por ejemplo, cuando Jesús reconoce a su madre y a sus hermanos que están fuera, están haciéndole salir, él está reunido y lo llaman, él dice: mira, mi madre y mis hermanos son los que viven, los que practican la palabra, ¿no? En contraste, Gabriel, y es algo que por lo que vale la pena mucho reflexionar, Jesús también le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es que, en realidad, somos hijos si nos parecemos al Padre. El cómo tratamos a nuestros hermanos, el cómo nos vinculamos con la gente que tenemos alrededor, es la que demuestra qué tipo de hijos somos. Desde luego, quizás no valga la pena insistir, o quizás sí, no lo sé, en la importancia que Jesús le dio al mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto sabrá la gente que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Esto es en el contexto de la Santa Cena, en Juan capítulo 14, un mandamiento nuevo os doy, pero es que Juan dice: pero no es nuevo, es desde el principio, es que os améis unos a otros. Cuando le preguntan a Jesús: oye, resúmenos la ley, los profetas, él dirá: mira, hay un mandamiento que es principal, que es por encima de todos, que es que ames a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Pero el segundo, dice, es semejante al primero, y es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor, dice Pablo, es el cumplimiento de la ley. Y desde luego no podemos decir que somos hijos de Dios si no tratamos bien a nuestros hermanos. A Dios no le gusta que aquellos que pretendemos ser hijos no seamos buenos hermanos. Por eso recibimos el título de hijos por adopción, pero el título del artículo sobre el cual invitamos a la Iglesia a reflexionar es hermanos por adopción. Hermanos por adopción. Así que dejamos el artículo para que lo podáis leer, lo podáis disfrutar, pero no solamente leer y disfrutar, sino que ojalá lo podamos llevar a la práctica y nos convirtamos en auténticos hermanos por adopción. Ojalá que este artículo y esta semana en toda su extensión sea una bendición para la Iglesia, lo haya sido, y que finalmente esta semana y esta cuarentena y esta situación que hemos vivido permita que el Señor haga en nosotros lo que Él quiere hacer para que Él pueda pronto volver. Que Dios te bendiga, Gabriel. Muchas gracias. Amén. Así sea. Gracias, Óscar. Buen día. Buen día.